¿Cómo es un juicio laboral? Bienvenidos juristas, en este gran video vamos a ver eso, vamos a ver qué esperar, cuáles son las etapas, qué tenés que saber respecto a los juicios laborales en la Argentina. Jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Esta información vale millones y te la voy a regalar. Y aunque técnicamente el juicio empieza con la demanda, en este video vamos a empezar un poco antes, porque tenemos que empezar desde donde es más importante, básicamente, desde el conflicto. En un principio, en el derecho laboral, el contrato de trabajo, está todo bien, o al menos eso aparenta, porque a veces hay cosas que están muy mal, hay mucho maltrato, pero el trabajador no se anima a reclamar por miedo a perder su trabajo. Y de repente viene el conflicto. El conflicto normalmente se puede desencadenar por un montón de cosas, por despido directo, como vimos en ese video, por despido indirecto, básicamente por incumplimientos tanto de la empresa o a veces del trabajador. Y cuando hay conflicto, el primer obstáculo para iniciar un juicio o para que haya justicia, como digo siempre, es que el trabajador se anime y reclame. Si el trabajador no defiende sus derechos, nadie lo va a hacer por él. Como digo siempre, el derecho funciona a petición de parte. Es decir, que la vida funciona en base a reclamos. Si vos no reclamás, nadie va a reclamar en tu nombre. ¿Qué? ¿Por qué no lo dijeron? Entonces, una vez que el trabajador o la trabajadora se deciden a reclamar sus derechos, tienen que contratar un abogado, una abogada, un abogade, como se dice ahora, laboralista. ¿No conoces a ninguno? Me presento. Yo soy el doctor Esteban Diego Albuquerque, ahí tenés mis datos y también puedes contratar a un abogado del Círculo de Juristas. Exactamente, es un directorio que cree de abogados de todo el país, que te puede ayudar a vos en tu caso en concreto. Pero siguiendo con el video, una vez que el trabajador decide, che, esto está mal, voy a reclamar mis derechos, contrata un abogado, normalmente en el 99% de los casos se inicia un intercambio telegráfico. Telegrama va, telegrama viene, los muchachos se entretienen. Trata documento, a todos los que me hacen pasar malos momentos. Después del intercambio telegráfico, cuando se extingue el vínculo por cualquier motivo, o sea, hay un despido directo o indirecto, etcétera, etcétera, normalmente se trata de llegar a un acuerdo. Es decir, que antes de iniciar el juicio muchas veces se trata de negociar con el empleador a ver si se puede llegar a un acuerdo. Si ese acuerdo fracasa, como vimos en este gran video de la negociación de acuerdos laborales, que te recomiendo que veas después, se inicia propiamente la demanda laboral. Ahí técnicamente es cuando inicia el proceso. En esta primera etapa, piensen que el abogado o la abogada, el abogade, tiene que preparar un escrito súper largo y complejo, que es la demanda, en donde se van a describir los hechos, la prueba y el derecho que me asiste, básicamente, para decirle al juez, hey, yo tengo razón. El juez va a agarrar ese escrito inicial y le va a dar traslado a la demandada o a las demandadas respecto a la demanda. Esa es la primera etapa del juicio propiamente dicho, que es básicamente la presentación de la demanda y el traslado de demanda. ¿Cuánto tarda esto? Depende. A veces los abogados tardan mucho en meter la demanda porque son cosas complicadas y desde que meten la demanda y el juez le da traslado a la otra parte, pueden pasar incluso meses o años, porque hay juzgados que son muy lentos y hay otros juzgados que son más rápidos. Y esto a veces es una lotería en qué juzgado te toca. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Otra cosa que puede complicar el traslado de demanda es cuando son muchos demandados o tienen domicilios medios inaccesibles o tenemos que mandar oficios al RENAPER o a la IGJ o a la FIP, etcétera, etcétera, al boletín oficial para ver cuál es el domicilio de la demandada. Básicamente a veces es muy rápido, tarda una semana, 2 semanas y a veces puede tardar años esta etapa de traslado de demanda. Después cuando la empresa contesta, de acuerdo al código procesal de la zona, porque ustedes saben que en cada provincia es distinto, en principio se le da en muchos casos traslado a la actora, o sea, traslado al trabajador. De la contestación de demanda se le da un traslado a la parte actora. La parte actora me refiero al trabajador normalmente y la parte demandada es la empresa muchas veces. La actora es quien promueve la demandada contra quien es promovida esa demanda, ¿no? Y una vez que pasa eso, lo normal es que los juzgados citen audiencia conciliatoria. Acá en Capital Federal se llama la famosa audiencia artículo 80. En esta etapa, el juez trata de acercar a las partes, normalmente es un empleado del juez, no el juez en persona, pero trata de acercar a las partes para ver si puede haber un acuerdo. Si se celebra el acuerdo, perfecto, todo termina ahí. Pero si no hay acuerdo, el juicio sigue normalmente. ¿Y cómo sigue? Con el auto de apertura a prueba.
Se abre a prueba el expediente. En la demanda y en la contestación, las partes ofrecieron prueba y ahora es el momento de producirla. ¿A qué me refiero con la prueba? Bueno, básicamente la prueba testimonial, por ejemplo. Cada uno ofreció testigos, ahora se van a llamar a esos testigos para que declaren. Cada uno ofreció prueba informativa, o sea, un pedido de informes a la AFIP, a ANSES, a la policía, a un médico, etcétera, etcétera, al correo argentino. Y se va a producir toda esa prueba. ¿Y de qué va a depender? Bueno, de la prueba que uno ofreció. Bien, se produce la famosa prueba pericial, que puede ser el perito contador, que es un contador oficial del juez, o el perito médico, que es un perito médico oficial del juez, valga la redundancia. O también se pueden producir otro tipo de pericia, perito informático, etcétera, etcétera. Lo importante de esta etapa de la prueba, básicamente, es que se produzca toda esa prueba que se ofreció antes. ¿Cuánto puede pasar en esto? A veces ni siquiera es necesario la apertura a prueba, en algunos casos excepcionales, y después puede demorar un montón. Puede pasar o 3 meses o 3 años, 4, 5, dependiendo que, muy importante el juzgado. Si es un juzgado rápido, es una cosa. Si es un juzgado que está atrasado porque tiene poco personal, poco presupuesto, etcétera, etcétera, estamos complicados. Porque, por ejemplo, yo le pido al juez, citame una audiencia testimonial. Y una cosa es que me fije en audiencia para el mes que viene y otra cosa es que me fije en audiencia para el año que viene. Y desgraciadamente a veces esto es muy común. Es una desgracia porque la justicia tardía no es justicia, pero a veces pasa en la realidad. O sea, no depende mucho de los abogados a veces, sino de qué juzgado tocó. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Y una vez que tenemos toda la prueba, se viene la próxima etapa, que es la de los alegatos. Dale, gato. No, dale gato no, alegatos. ¿Y qué hacemos en el alegato? Básicamente decimos, mirá juez, yo tengo razón, yo tengo que ganar la demanda por esto y esto y esto. El testigo Pepito dijo tal cosa, el otro testigo dijo lo otro. El perito contador me dio la razón con los números. La liquidación que hice yo está bien, me deben tanta plata. El perito médico certificó, verificó que mi trabajador estaba enfermo y que le pasó tal cosa. Y en base a todas las alegaciones sobre la prueba producida en el expediente, tratamos de decirle al juez que tenemos la razón. Una vez que está producido el alegato en un juicio ordinario, lo que pasa siguiente es la sentencia. Dependiendo la provincia donde estamos litigando, a veces hay una sentencia única de primera instancia o a veces hay una sentencia de primera instancia, después las partes pueden apelar, ir a segunda instancia. Esto en castellano significa que, por ejemplo, en Capital Federal tenemos 80 juzgados de primera instancia de la Justicia Nacional del Trabajo y si apelamos tenemos 10 salas. O sea, lo que dice el juez de primera instancia puede ser contradecido o puede ser sostenido por un juez de segunda instancia. Después de que se pronuncia la segunda instancia, incluso hay algunos recursos que se pueden llegar a meter, como el recurso extraordinario federal, etcétera, etcétera. A veces hay más, a veces hay menos, dependiendo del tipo de procedimiento, la provincia donde estemos hablando, etcétera, etcétera, etcétera. En otras provincias hay sentencia de única instancia. Y en ese tipo de casos normalmente solo se puede hacer recursos extraordinarios federales, ya sea al Tribunal de Justicia de la provincia en particular o a la Corte Suprema después, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuánto dura la sentencia, un expediente? Depende. A veces puede ser una semana, un año, 2 años, 3 años. ¿Por qué? Porque del alegato a veces hay jueces que se toman mucho tiempo para hacer sus sentencias, a pesar de que el código dice que deberían tener un tiempo determinado y a veces se exceden. Y además, desde que sale eso, la otra parte apela, se dan traslado de esas cosas, va a segunda instancia tarda un montón, va a la Corte Suprema, a veces tarda un montón. Entonces, lo importante es saber si la sentencia está firme o no. Que esté firme significa básicamente que ya se puede ejecutar. Si nadie la apeló o si no se puede apelar por el tipo de procedimiento y la sentencia queda firme, empieza la etapa de ejecución. Básicamente en esta etapa te tienen que pagar al que ganó, básicamente. ¿Cuánto pasa de tiempo desde que está en ejecución hasta que cobrás? Depende. Una vez más, depende. A veces puede ser que ni bien entra a ejecución, se haga una liquidación que en Capital Federal en principio la tiene que hacer el secretario del juzgado, pero a veces las hacen las partes y los peritos, pero una vez que se hace esa liquidación, se da traslado y queda firme, técnicamente deberían pagarte a los 2 días, 4 días. Pero desde que baja de segunda instancia a primera
o desde que empieza la ejecución propiamente dicha y se hace la liquidación, puede pasar varios meses, espero que no, pero a veces sí, y después, una vez que queda firme, deberían pagarte al toque. Si la empresa no paga, si el trabajador ganó el juicio y la empresa no paga, hay que hacer todo un proceso de ejecución. Hay que pedir embargos, oficios a bancos, hay que ver si tienen algún bien a nombre de la empresa, empezar a embargar, ejecutar, etcétera, etcétera. Entonces la ejecución puede ser muy rápida o puede tardar también meses o años. Si vos sos trabajador, este proceso entero puede durar 3 meses o, lo más normal últimamente en la Argentina, años. 2, 3, 4, 5 años. El tema de la pandemia del 2020 también demoró bastante las causas, aunque yo creo que a largo plazo va a ser para mejor, porque hay cosas que ahora se hacen digitalmente que antes no, y eso va a acelerar los procesos judiciales para mí. De todas formas, que no cunda el pánico, que no panda el cúnico, como decía el Chavo del Ocho o algo así, porque todo el tiempo que pasó, desde que te despidieron hasta que la sentencia quede firme y hasta que te paguen, todo eso va devengando intereses que, dependiendo de la provincia, se liquidan y se actualizan de distinta forma. Así que el paso del tiempo técnicamente hizo que toda la plata que te debían se vaya aumentando. ¡No contaban con mi astucia! Si sos trabajador, recordá que en principio en estos 5 años capaz vos no tenés que hacer mucho. Es como, no sé, si te fue bien y ganaste el juicio es como tener un plazo fijo. El que se rompió el lomo estando una vez por semana viendo en qué está tu juicio durante esos 5 años es el abogado o el estudio jurídico que lleva el caso, básicamente. Y si vos sos estudiante de Derecho o abogado y te interesa seguir profundizando sobre los juicios laborales, te invito a sumarte a la Academia de Juristas, Somos Juristas, que es un grupo de estudio que creé yo, que todos los martes a las 7 de la tarde, conforme términos y condiciones, nos juntamos virtualmente a hablar de derecho, les muestro mis causas, mis casos, etcétera, etcétera. Vemos casos prácticos, todas esas clases se graban y se dejan online para que la vuelvan a ver, etcétera, etcétera, a un monto súper económico, más barato que comer afuera. Acá te dejo el link para que verifiques que lo que estoy diciendo es totalmente cierto. Y no te olvides de suscribirte, darle like. Yo soy el doctor Esteban Diego Albuquerque y yo soy jurista. Nos vemos en el próximo video.